¿Es posible ser vegano no sano? El error que siempre cometen los veganos es este. Estamos acostumbrados a que todos los platos tienen que tener grandes porciones. Si tú quieres tener una alimentación saludable, 80% de lo que comes tiene que ser. Si no estamos descomponiendo la proteína, no tenemos esos aminoácidos disponibles, podemos tener músculo. Hay demasiada gente que quiere construir músculo y se comen toda la proteína del mundo. Pero si tienes el problema que te voy a decir, tú no lo vas a lograr. ¿Es el ayuno intermitente algo que una persona vegana o no vegana puede adoptar para lograr metas de salud? Fíjate que el peligro es... Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Simón Álvarez, bienvenido a Cómo Curar. Gracias, querida. Emocionado de estar aquí acompañándote porque he visto todo lo que haces y me encanta. Tú eres un doctor vegano, pero no es que solamente apoyes el veganismo, apoyas una alimentación saludable. Correcto, sí. Pero, ¿qué pasó con el tan conocido doctor Simón Fett para que ese cambio radical de una alimentación quizás no óptima ahora a una alimentación como la que tú llevas? Bueno, pasó que o lo hacía o no hubiese estado sentado aquí hablándote a ti. ¿Ok? La vida me enfrentó a una enfermedad que si quería aumentar significativamente mis probabilidades de éxito, tenía que dar los cambios necesarios en mi alimentación para poder hoy estar aquí sentado. Y definitivamente enfrentarme al cáncer, porque soy sobreviviente de cáncer, fue lo que me motivó a dar ese cambio drástico, ¿no? De decir, comía todo mal, ahora vamos a todo bien. Pero no todos les pasa de esa manera. De hecho, hay personas que lo hacen progresivamente y me parece que es importante que cuando lo hagan, porque yo directa o indirectamente siempre estuve familiarizado con la alimentación, pero yo era de los que hacía investigación en alimentación y ese tipo de cosas, pero no la aplicaba en mí. ¿Por qué? ¿Por qué no la aplicabas? Porque venía de una cultura muy carnívora. En mi casa no se comía frutas, legumbres, no se comía ningún tipo de vegetales, sino carnes, lácteos. Mi papá, de hecho, estudié primero veterinaria antes que medicina porque mi papá tenía granjas de producción de carne y de leche en mi país. Explotábamos diferentes áreas de la explotación animal, valga la redundancia. Pero entonces en mi casa lo que abundaba eran carnes, productos animales y no existía ni por allá una espinaca, ¿no? Y crecí así y después se sumaron otras cosas como procesados. Empiezo a estudiar medicina, entonces también... cuando estás en el hospital, pues la velocidad a la que trabajas no te da chance de cocinarte, entonces empiezas a abusar de estas cosas que son fáciles de preparar. Y bueno, todo me llevó a que a los 27 años ya era un paciente que tenía hipertensión, que estaba haciendo como prediabetes, que tenía obesidad, ¿ok? Pero aún cuando ya yo estaba diciendo, bueno, llegó el momento, me lo venía repitiendo dentro de mí, ¿no? Porque además trabajaba, hacía mucha investigación en alimentos, sabía lo mal que lo estaba haciendo y siempre decía, tarde o temprano voy a tomar la decisión. ¿Estabas tomando esas decisiones de comer comida caca, como le digo yo? Ajá. ¿Y sabías que estaba mal? Sí, siempre. ¿No te molestaba la conciencia? Sí, claro, pero poquito. No era tanto. No era demasiado. No era, ahorita, cada cosa que hago mal, porque también dentro del veganismo puedes hacer cosas malas. Hay procesados veganos que son malos. No todo lo vegano es saludable. Y a veces estoy viajando y compro algo vegano que no es que es malo, pero ahorita sí casi que me doy látigo. Pero ¿por qué caíste? Pero en ese momento sí sabía que estaba mal, pero lo veía lejos. Es como cuando tú, no sé, informas sobre VIH, ¿ok? Y le dices a la gente, tienen que usar condón para protegerse, no sé qué. Pero tú tienes sexo con varias personas y no usas condón, ¿me entiendes? Suele pasar mucho, ¿me entiendes? Entonces, es como que lo ves lejos de ti. Puedes ver el paciente, pero no crees que te vaya a afectar. Entonces, yo a pesar de que me enfrentaba a muchos pacientes que tenían cáncer de colon producto del abuso de carnes procesadas, que es uno de los factores de riesgos más grandes, ¿no? Yo comía mucha carne procesada.
mucho tocineta, mucho prosciutto, mucho de todas estas cosas Dime embutidos. qué es lo que comías en un día, en aquel entonces. Ok, desayunaba huevos con tocineta y varios huevos, muchos, más de los que debería, porque el huevo puedes comerlo con moderación, pero bueno, yo era mucho más de lo que se debía. En la tarde me comía una punta trasera siempre, me gustaba hacer la punta y tener como, mi mamá a veces me las mandaba a la casa como pasada por la parrilla y que yo solamente tenía que ponerla en el sartén vuelta y vuelta. Después en la tarde, pollo, una pechuga de pollo o cualquier pollo asado y después pescado. Pero no habían otras fuentes de nutrientes esenciales y maravillosas que ayudan a mantener el equilibrio, ¿no? Porque, como te dije, perdón, antes de empezar, creo que a pesar de que yo promuevo una alimentación a base de plantas por cuestiones de salud, éticas y medioambientales, no es la única forma de alimentación la cual respaldo como una forma de alimentación saludable. La dieta mediterránea, tú eres de ese lado del mundo, es maravillosa y tiene productos animales, pero con moderación. Tiene un espacio grandísimo para vegetales, frutas y cereales integrales. La alimentación que yo hacía no había espacio sino para este lado, ¿no? Y Entonces, eso corrobora mucho el estudio observacional del 2006, que empezó en el 2006, del UK Banks. ajá, En ese estudio se están examinando todavía pacientes o personas, cientos de miles de personas. Entonces había grupos de personas que consumían exactamente Simone and Fit en aquel tiempo estilo de vida y riesgo cardiovascular más elevado, claro, riesgo de cáncer de próstata, pero las personas que comían carnes rojas balanceadas claro, balanceada con con vegetales, vegetales, con frutas, frutas, con legumbres, con semillas, tenían un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, totalmente. de problemas cognitivos. Así que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y que está corroborado por la Claro, ciencia. claro, y ahí voy. Hacerte vegano o vegetariano es una decisión muy personal. Generalmente está motivada con mucha fuerza ética, ¿no? En mi caso empezó por una razón de salud, pero después me llevó a que arraigarme a este estilo de vida otras razones. Pero lo que sí es cierto es que si tú quieres tener una alimentación saludable, 80% de lo que comes tienen que ser vegetales y frutas. Que comas una porción de proteína animal al día, maravilloso, pero no como estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados que todos los platos tienen que tener grandes porciones de proteína animal y pequeñitas porciones como adornos de vegetales. Y eso no es lo correcto. Simón, ahora que tú estás familiarizado con y que sabemos muchísimo más sobre la microbiota. Claro, tengo libros, textos, o sea, hablando de microbiota intestinal. Es como soy el mayor defensor. Imagínate, la dieta a base de plantas tiene mucha fibra, que es el alimento para esos microorganismos maravillosos. Sí, entonces pensando ahora retrocediendo 10 años atrás, cuando no tenías un estilo de vida saludable y ahora que tienes este conocimiento sobre la microbiota, qué había en tu intestino Un entonces? desastre, puras bacterias proteolíticas, que obviamente las fermentativas, que son las grandiosas responsables de nuestra salud y de sostenerlo todo bien, estaban en una disbiosis, pues. O sea, disbiosis, para aclarar a la audiencia, es cuando hay un desequilibrio en estas bacterias, porque la flora intestinal es como una selva y todo tiene que estar en un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, cuando a estos animales de esta selva maravillosos le empezamos a dar mucho de algo que alimenta solo a un grupo, entonces empieza un desequilibrio. Cuando comes mucha proteína animal y muy poca fibra vegetal, tienes una abundancia de bacterias proteolíticas que digamos que cuando se exacerban, pues no son nada ventajosas. Además que cuando crecen unas, disminuyen las poblaciones de las otras, que eso es algo bien importante. Entonces, nada, era un desastre de flora bacteriana en ese momento y creo que forma parte de haberme arrastrado a la enfermedad, porque la microbiota intestinal para mí, las bacterias de nuestro intestino son los pilares donde se sostiene la salud. O sea, la gente no se imagina cómo, o sea, ese micromundo que está ahí en nuestro intestino es responsable incluso de que nuestro sistema inmunológico sea competente. Es responsable de producir ácidos grasos de cadena corta como el butirato que tienen efectos anticancerígenos que activan los genes apoptóticos de células. La apoptosis es la capacidad que tienen las células de reconocerse cancerígenas o células problemas y programar su muerte. Tenemos esos mecanismos súper avanzados en nuestro cuerpo y
cuando tenemos una buena microbiota, estos sistemas están protegidos. Entonces, digamos que, nada, era un desastre. Pero hablando, porque hay mucha gente que sigue el canal desde hace muchos años y están familiarizados con lo que la microbiota es, pero siempre hay gente nueva. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es un conjunto de microorganismos, no solamente son bacterias, también hay arqueas, hay virus, que forman parte de nuestro ecosistema, ¿ok? Es decir, las bacterias que tenemos en la piel forman parte de nuestra microbiota. Las bacterias que están en nuestro intestino, que son, digamos, que son de las que más se habla, también son parte de nuestra microbiota. Y estos microorganismos, aunque no lo crean, o sea, no son algo sencillito, chiquitico allá que está sin hacer nada, que siempre decimos, ay, bueno, sabemos que hay unas bacterias en el intestino que pueden ayudar a algo. No, estos microorganismos juegan un papel crucial en que todo funcione. De hecho, hay estudios maravillosos, yo los nombro en mi libro y ahora voy a sacar un nuevo libro donde también tiene un apartado increíble, como muestran cómo ratones que están estériles, que no tienen ningún tipo de flora, se les hace un trasplante fecal de un ratón que era obeso, ¿ok? Y no se le cambia la dieta, no se le cambia nada, solamente le pones bacterias de las heces de ese ratón obeso y él empieza a ganar peso, ¿no? Entonces, estos microorganismos pueden influenciar muchísimas cosas y entre esas cosas, la capacidad de nosotros asimilar o no, más o menos, ciertos alimentos. Nos ayudan a sensibilizar a la insulina o generan resistencia a la insulina dependiendo de cuáles son los que estén allí y estén produciendo sustancias ahí, ¿no? Porque además se producen muchísimos neurotransmisores que actúan en nuestro cerebro. O sea, que ya hoy se considera que el intestino es un segundo cerebro. Se habla vulgarmente de esto, porque estos microorganismos pueden producir neurotransmisores del placer y influenciar nuestro estado de ánimo. Y vamos a hablar sobre eso y sobre el rol de los aminoácidos y sobre el consumo de proteína, tanto si es vegana como si es animal, correcto, pero del procesamiento digestivo tan importante que está relacionado también con esa microbiota. Ese intestino que se relaciona, tenemos intestino, eje intestino-piel. ¿Cómo se puede ver en una persona? ¿Tú puedes ver en una persona por la apariencia cutánea que una persona quizás no esté saludable? Sí, yo creo que la piel es, bueno, es el órgano más extenso y que muestra muchas cosas. A veces cuando tenemos problemas hepáticos empezamos a tener erupciones en la piel, problemas de acné, o sea, la piel es el reflejo muchas veces, ¿no? A veces hay personas también que tienen una piel increíble y bendecida. Como todo en medicina, las reglas no son absolutas, 2 más 2 no es 4. A veces puedes ver personas que tienen una piel espectacular y pues su cuerpo está luchando por dentro con todo el desastre que hacen. Diríamos que es una minoría. Pero es una minoría, definitivamente. La piel es un reflejo de lo que está pasando adentro, definitivamente en la mayoría de los casos. Hablando del veganismo, que es un tema que a muchas personas les preocupa, ¿es posible ser vegano no sano? Sí, claro. Gracias a Dios ya cada vez las personas se están educando más y eso para mí es crucial, que las personas que quieran ser veganas lo primero que tienen que hacer es prepararse, ¿no? Porque a veces dicen por razones éticas, por ejemplo, me pasaba con mi hijo al principio, cuando estaba chiquito. Yo tengo un hijo que creció vegetariano y ahorita tiene más músculos que yo. Y él quería hacerlo, pero por razones éticas y no organizaba su alimentación. Yo le decía, tú no me puedes poner en esta situación a mí. Si tú vas a hacer un vegetarianismo, lo tienes que hacer muy bien. Y estaba muy chiquito. Si tú vas a quitar la proteína animal por razones éticas, tienes que tener la responsabilidad de sustituir con fuentes de proteína de alto valor biológico vegetal. O sea, tú no puedes hacer un vegano de papitas fritas. Pero los hay, ¿eh? Pero los hay. Y muchos. Y muchos que lo hacen por eso, porque los motivan razones éticas y no de salud. Y también he aprendido a no pelearme con eso más que educarlos, porque muchos me han dicho, es que a mí no me importa la salud, yo lo que quiero es no hacer daño a otros seres vivos. Y eso es muy respetable, aunque si quieres dar un buen ejemplo, siempre les digo, ustedes son embajadores del veganismo. El veganismo es algo muy nuevo. Entonces, a pesar de que han habido en la historia grandes vegetarianos, Leonardo da Vinci, gente maravillosa que a lo largo de la historia, Aristóteles, o sea, mucha gente, ¿no? Entonces, el cuento es que yo siempre digo, ustedes son embajadores
una filosofía de vida. Ustedes, para demostrar que esto funciona y que es una decisión inteligente y noble también, tienen que lucir sanos, tienen que verse sanos. Entonces, si lo hacen mal, no están ayudando a los animales, están perjudicando este movimiento, porque mucha gente va a decir, viste, se hizo vegana y se le cayó el pelo. O se hizo vegana y ya no tiene energía. O se hizo vegana y ya pierde músculo. Que tú me ves a mí, tú ves mi cuerpo y es, puro músculo. Y mucha gente se preocupa cuando hace una rotación o empiezas a dejar la proteína animal, le preocupa voy a perder la masa muscular. Y eso no es así, porque fíjate que la proteína, independientemente de donde venga, lo importante es que una proteína de calidad te supla los aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces, si tú logras tener aminoácidos esenciales de una fuente de proteína, no importa que sea vegana o no vegana, tú vas a lograr hacer hipertrofia muscular o síntesis de tejido muscular. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Vamos a hablar de los aminoácidos porque a veces es un poco complicado cuando la persona piensa lentejas, que tienen mucha fibra, tienen mucha proteína, garbanzos. Cuando hablamos de aminoácidos, existe un grupo de aminoácidos importantes llamados esenciales, no esenciales, condicionales. ¿Qué es lo que una persona que se hace vegana sin convertirse en nutricionista o científico o científica debería saber desde ya en cuanto a cómo combinar ciertos alimentos para poder alcanzar esa mínima de aminoácidos? Ok, me encanta tu pregunta. ¿Qué es importante conocer entre aminoácidos esenciales y no esenciales? La palabra nos da una pauta. Son esenciales aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir, no puede sintetizar. Por lo tanto, estrictamente tenemos que consumirlo en los alimentos. Es decir, a juro esos aminoácidos vamos a tener que buscarlos en los alimentos porque no los puede producir nuestro cuerpo. Y los no esenciales son los que nuestro cuerpo puede producir. Y tú dijiste algo muy interesante. Algunos son condicionados a ciertas situaciones fisiológicas o patológicas en las que, aunque no son esenciales, pero los requerimientos en ciertas etapas de la vida del ciclo vital son tales que en algún punto del ciclo vital del ser humano pueden llegar a ser considerados casi esenciales porque se necesita mucho. Ahora, ¿qué hace que una proteína sea de calidad? Es la capacidad que tiene esa proteína de aportarte esos aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede producir. Tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal tenemos proteínas de calidad. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a las proteínas animales, que son unas proteínas de altísima calidad, son proteínas completas y son fáciles porque todo el mundo sabe prepararse un pollito, sabe prepararse una carne, no sé qué, ¿no? Pero muy poca gente sabe preparar el tofu, por ejemplo, que tiene soya, que es una proteína completa. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte, que son proteínas que tienen aminoácidos limitantes, que es importante definir en este caso? Por ejemplo, la lenteja es una proteína muy buena, pero tiene un aminoácido limitante, es decir, que le falta, no le falta, porque lo tiene, pero no en las cantidades necesarias, metionina. ¿Ok? Un ejemplo, los cereales como la avena tienen un aminoácido limitante que es la lisina. Entonces, si tú vas a comer lentejas, tú tendrías que acompañarla de un cereal para compensar ese aminoácido que falta. No necesariamente tienen que ser en la misma comida, eso es importante aclararlo. Qué bueno que hables de eso. Habla de eso en particular, porque a veces hay ese concepto de que tienes que tener todos los aminoácidos presentes en ese momento para que tu cuerpo pueda aprovecharlo. Fíjate, eso era un mito y ahora los estudios que han demostrado que no es así, es genial. Ya los estudios muestran que tenemos un pool de aminoácidos. Tú tienes que cubrir los requerimientos diarios de lisina, isoleucina, valina, pero no importa que no hayan sido en el mismo plato. Puedes comer ahorita, por ejemplo, las lentejas y más tarde comes un cereal integral saludable que tenga la metionina que le falta a la lenteja y ya cubriste tus requerimientos
Antes sí decíamos, por ejemplo, una gente que hace un plato de lentejas y es vegetariana tiene que tener arroz integral al lado, porque si no, o otro cereal junto, porque si no, no cubrió todos los requerimientos de aminoácidos. No es así. Pues lo importante es que durante el día comas todos los aminoácidos esenciales, sin importar que fueron en el mismo plato. También hay que entender que hay aminoácidos, hay proteínas vegetales completas. Como te digo, la soya es una proteína vegetal completa. Siempre sugiero que escojan una soya de calidad, porque la soya está muy industrializada y la que no es orgánica, pues es muy poco conveniente. Pero también hay la quinoa, que es un pseudocereal que es muy famoso. ¿Ok? Entonces, tienes opciones que son completas. El amaranto tiene una proteína completa, muy popular en México. Así que yo creo que no es tan difícil la situación de las proteínas cuando haces el veganismo, porque realmente es fácil de suplirlo. Me preocupa más el hecho de que, por ejemplo, la gente no entienda que hay algunos que hacen una dieta cruda y vegana, ¿ok? Que se van un poco más allá. Es muy delicado hacerlo, porque es muy difícil hacer una dieta cruda y vegana bien planificada. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Porque se van yendo como, digamos, a unos extremos un poquito más duros, que sí se puede lograr, pero es muy difícil. Bueno, y a veces tienes que tener un conocimiento de bioquímica, de cómo tu cuerpo procesa y de Correcto. nutrición un poquito más delicado que o sea, tienes que saber bastante. Sí, sí, Yo, sí. uno de los problemas con el que me he topado más era el ver pacientes que pensaban que estaban saludables y porque eran veganos y tenerles que enseñar. O sea, tenemos que empezar Claro. por la base de nutrición de cómo tu cuerpo puede adquirir todos, no solamente la proteína, sino las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, todo lo que nos hace falta para estar saludables. Pero explícanos, Simón, por favor, ¿cuál es ese proceso? O sea, tú comes o bien carne o soya, proteína completa. Con proteína completa. ¿Qué Ajá. es lo que pasa con ese bolo alimenticio? ¿Entra al estómago que necesita Entra al estómago, para...? lo primero que necesita es ácido clorhídrico en el estómago. ¿Por qué? Varias razones. La primera es que el ácido clorhídrico del estómago a veces, y esto es muy interesante, aclarar la acidez estomacal, porque a veces luchamos mucho con que nuestro cuerpo esté muy alcalino, todas estas cosas, y es verdad, el cuerpo tiene que ser ligeramente alcalino en la mayoría de los tejidos, en la sangre y todo eso, pero hay lugares en el cuerpo que tienen que ser bien ácidos para que todo pase como tiene que ser. Y el estómago es este lugar por excelencia y se produce ácido clorhídrico por las células parietales del estómago que hacen que se activen unas enzimas que se producen, que es el pepsinógeno, que se transforma en pepsina, que empieza a cortar las proteínas en péptidos. ¿Ok? Las proteínas grandotas que están en la soya o en la carne las empieza a cortar en péptidos para que nosotros podamos absorber. Además de eso, también esta acidez estomacal fisiológica natural es necesaria para absorber vitaminas como la vitamina B12. Algunos minerales como el hierro, calcio, magnesio mejoran su absorción cuando esta acidez estomacal se mantiene dentro de los rangos normales. Entonces estamos enfrentados ahora también a mucha gente que utiliza inhibidores de la bomba de protones como esomeprazol, pantoprazol, los usan a cada rato. Y entonces sí, claro, porque claro, lo usan porque sienten malestar, porque han hecho las cosas muy mal con su alimentación, entonces se enmascaran los síntomas del desastre que tenemos con la alimentación tomando antiácidos y empiezan a dejarse de absorber todas estas sustancias como la B12 que es esencial y que, no sé si hablamos ahorita, pero creo que es el momento, tú me dirás. Es uno de las grandes cosas que tiene que saber un vegetariano o un vegano que va a dar ese paso. Tiene que suplementarse con B12. Es el único suplemento que es indispensable, ¿ok? Porque el omega 3 también es indispensable, pero lo puedes obtener de nueces, de chía, de linaza, ¿ok? Las fuentes de calcio también son importantes, pero digamos que realmente el único suplemento que debe tener presencia obligatoria, a menos que uses muchos alimentos fortificados, pero tendría que estar pendiente de usar muchos alimentos fortificados, es la vitamina B12. Un vegetariano que tiene, o un ovo-lacto vegetariano, que no come animales, pero come productos de animales, ¿debería también suplementarse? Yo creo que incluso los omnívoros deberían suplementarse a este punto, porque ahí voy a aclarar algo. Ciertamente los ovo-lacto vegetarianos, al comer huevos y leche, podrían tener vitamina B12. Si ese animal recibió la vitamina. Y ahí viene otra situación. Nos hemos enfocado, esto es un problema solo de vegetarianos, esto es un problema solo de veganos, pero resulta que hay una
población omnívora que come carne que también está haciendo deficiencias importantes de B12 y que no se subestiman en esta población. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aclarar, la B12 no la producen ni los animales ni las plantas, ninguno de los dos. La B12 la producen bacterias que están en el suelo. Y cuando, te lo digo yo como veterinario, porque uno en veterinaria estudia mucha producción animal, cuando el animal va a matadero, es obligatorio suplementarlo, bien sea en el pienso, en el alimento, o ponerle las inyecciones de B12 antes de ir al matadero para que esa carne cumpla con los requerimientos que se espera de suplementación de B12. ¿Ok? También los animales que van a pastoreo, cuando salen a pastar, pasan la lengua por el suelo, consiguen la B12 de las bacterias del suelo que son productoras de B12. Mucha gente me dice, ajá, ¿cómo harían los veganos si eres vegano y estás en la naturaleza y tal y no sé qué? Bueno, en la naturaleza cuando tomas agua del río, tiene B12, o sea, tiene bacterias productoras de B12, ¿no? Y también es importante entender que yo siempre le digo a la gente que quiere ser vegana o vegetariana, esto no es una carrera, ¿ok? Y es en la medida de lo posible y practicable. Yo siempre voy a tratar de hacer todo lo que pueda por seleccionar una opción vegana, pero si yo estoy en una selva y me estoy muriendo de hambre y me toca cazar, voy a cazar. No, también es importante decirlo. Que hay que usar un poco el sentido común. Sentido común, porque, bueno, tampoco, o sea, es que de hecho la definición de veganismo te lo dice, es evitar el uso de productos o productos animales y cualquier medio de esclavitud o de hacerle daño a otros seres vivos en la medida de lo posible y practicable. De hecho, los veganos, y eso también es bastante interesante, los veganos no solo es una dieta, porque de hecho la dieta vegana es un vegetarianismo estricto. Esa es la verdad, es un vegetarianismo estricto. El veganismo va más allá. El veganismo va en no voy a ir a zoológicos, no voy a comprar piel, no voy a comprar plumas. No, ¿me expliqué? Más la parte ética. Es mucha parte ética. No, es más, de hecho, incluso para seres humanos, no voy a comprar nada que haya esclavizado gente en algún lado. Los veganos van un poquito más allá del solo la alimentación. Quería aclarar algo que me pareció muy interesante sobre la suplementación de la vitamina B12. Que estoy totalmente de acuerdo contigo que incluso los omnívoros deberían suplementarse porque hay muchas personas que no tienen el factor intrínseco que es necesario para que tu propio cuerpo pueda producir la vitamina B12 y aunque mucha gente nunca se ha hecho un examen. Eso, y me encanta hablar contigo porque entiendes todo. El factor intrínseco es un factor que se produce en el estómago y es indispensable para la captación de la B12 a nivel del ilion, ya cuando más allá lejos en el intestino. Y este factor se activa con la acidez estomacal también. Es muy importante. Entonces a veces puede ser que estén produciendo factor intrínseco, pero la activación del factor está comprometida porque están tomando estos antiácidos, ¿me entiendes? Y otra cosa que es súper importante, hablaste porque hay tanta confusión sobre alcalinidad, la dieta alcalina. Y lo que tú dijiste es algo muy importante, que el estómago tiene un pH específico. Correcto. La sangre tiene otro pH. Otro pH. Pero aquí viene el caveat, o sea, aquí viene un punto que mucha gente desconoce. Para mantener ese equilibrio en sangre, el organismo tiene 3 maneras para expulsar ácido. La orina, el aliento y el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, cuando nosotros, tanto énfasis que hay en tomar agua alcalina que no hace nada, o sea, químicamente no tiene la habilidad de hacer nada porque pasa por el estómago que la va a acidificar automáticamente, lo que deberíamos pensar es si yo estoy tomando antiácidos o tengo que tomarlos porque nadie lo hace a propósito, nadie se levanta un día por la mañana y dice, ¡ay, voy a tomar antiácidos, qué maravilla! No, se toman esos bloqueadores de la bomba de protones porque hay un malestar. Pero ¿cuál sería el peligro a nivel corporal? O sea, ya no estamos hablando solamente de digestión, estamos hablando de ese factor de pH tan... Pero el peligro, ¿a qué te refieres? Bueno, las personas que están regularmente tomando antiácidos, que piensan es localizado en el estómago. Ok, pensaba que te referías a otros lados de dietas alcalinas y eso. Ok, no. Fíjate que el peligro es, o sea, en la medicina hay algo que se llama relación riesgo-beneficio. Si es un paciente que tiene un reflujo gástrico grave, hay que poner antiácidos porque es un paciente que ya está haciendo un esófago de Barré, que ya está lesionando la epitelio esofágico y puede dar un cáncer de esófago. Entonces ahí empiezas a negociar. Esa persona tiene que ser suplementada. ¿Me entiendes? O sea, le vas a poner el antiácido, pero tienes que suplementarle B12 y ponerle suplementos de hierro, por ejemplo, porque no va a absorber bien el hierro. O sea,
Y no, Entonces, y no debería ser algo permanente, deberíamos... que ahí vamos al cuento real. La pregunta es, ¿por qué llegué a necesitar el antiácido y qué tengo que hacer para no necesitarlo más tiempo y que esto sea un proceso, una etapa de mi vida y que pasemos a otra en la que ya eso no sea necesario? Pero esa es la pregunta que nadie se hace, porque es más fácil tomar el antiácido, sentirme bien y ya todo bien y seguir comiendo, abusando de procesados, de azúcares, de café, de todo, ¿ok? Porque el café es maravilloso, pero cuando ya tomamos demasiado, y ojo, confieso, yo duré años sin tomar café, volví a agarrar el café hace como 3 años y tomo más de lo que debo, pero hago muchas otras cosas que compensan también, ¿no? O sea, entonces, el cuento es que no todos las, yo incluso, a pesar de que me he dedicado mi vida a la alimentación, estoy haciendo una maestría en nutrición y dietética vegetariana, que digamos ya está terminada, eh, no lo hacemos perfecto todos. ¿Ok? A veces tenemos un detallito, nos portamos mal con esto, pero lo importante es lo No, que no, ahí te voy a hacemos todos interrumpir. los días. Yo quiero decir, porque a veces vivimos un poco con sentido de culpa. Ujú. Y de la manera en como yo lo veo, corrígeme si tú piensas diferente, pero la manera en como yo lo veo es que a veces nos vamos a dar un gusto, pero sin culpa. Pero tiene que ser un gusto calculado. O sea, no puede ser que hoy me doy el gusto por la mañana y hoy me lo doy por la Sí, noche. no, por Eso ya no es un supuesto, gusto. no, Pero es lo que tú dices. Por exacto. ejemplo, a mí el café también me encanta. Ajá, Y yo tengo que negociar con qué cosas yo voy a sacrificar y qué cosas no voy a sacrificar. Yo el correcto. café no lo voy a sacrificar porque para mí es, yo me levanto por la mañana, Yo todo el también. mundo está durmiendo, Y es mi el momento de olor, ¡ah! imagínate, yo a veces sueño. Y ya va, Coco, yo dejé el café porque yo entré en una etapa de mi vida que dije, yo no puedo ser esclavo absolutamente nada. Y yo me voy a mostrar que yo amaba el café. Yo lo voy a dejar y lo voy a cambiar por té, que el té es maravilloso. Y duré años, te estoy hablando de como 5 años, Coco, sin el café y veía a todo el mundo y decía, soy fuerte. Y no es porque el café es mal, porque el café es maravilloso cuando lo usas como sin abusar, pues, Claro. sino que 3, 4 litros de café al día. El café es espectacular, de hecho, es muy bueno incluso para la salud cardiovascular y muchas cosas. Pero el cuento es que yo me propuse que no podía ser que yo fuera, que me levantara pensando en el café. Bueno, duré bastantes años, pero recientemente, hace como 2 años y medio, mi cuñada empezó y que, ay, tómate un poquitico. El día que yo volví a tocar el café, o sea, ahora me levanto, yo sueño, o sea, yo me levanto, porque si fuera por mí tomar en la noche. Y digo, no, contrólate porque no vas a dormir. Y me recuesto ay, en la mañana nada más me levanto con la idea de tomarme Bueno, mi yo no sé taza. si a ti te pasa, pero para mí el café, no hay ningún café del día que sea tan rico como el café de la mañana. No, es que yo creo que ya después se pasa la emoción bastante. No, no, para mí, Y como que estamos buscando esa emoción otra vez y no, tomamos y para mí tomamos y no es pasa. un ritual. Es mi ritual de por la mañana levantarme y me encanta hacerlo y no lo voy a dejar porque es una de las cosas pocas que yo hago, pero que el café en realidad no es algo negativo. Pero mira, te quiero hacer otra pregunta que no sé si tú has pensado en esto, Ujú. pero hablando del tema de digestión, vamos a volver al tema de la Ok. digestión. Estamos hablando de las proteínas, de cómo se descomponen. ¿Has pensado en algún momento, hoy en día tenemos tantos problemas con enfermedades mentales? La salud mental está en Correcto. deterioro. Sí. ¿Has pensado en algún momento si hay una relación entre esa descomposición proteica en el estómago, esa liberación de aminoácidos y problemas con falta de ver la vida con positivismo, depresión, ansiedad? Fíjate que ahorita están saliendo muchos estudios que hablan de microbiota y la relación de ciertas bacterias, ciertos grupos bacterianos con problemas de salud mental, desequilibrio. Yo pienso que falta mucha investigación como para asegurar que un macronutriente o un nutriente específico podría influenciar directamente, pero lo que sí está claro es que hay nutrientes que hacen que crezcan ciertos grupos bacterianos que producen sustancias que estoy completamente convencido, por lo menos esa vía, estoy completamente convencido que pueden afectar definitivamente la salud mental. Y de hecho, ahorita había un documental que me pasaron un corto, no he visto el documental completo, donde hacen trasplante fecal, que es estos trasplantes, no sé si lo has escuchado, Ujú. bueno, me supongo que sí, y lo utilizan como terapéutica para tratar depresiones graves y aparentemente han tenido respuestas muy alentadoras, pero falta todavía investigación, pero creo que sí. En psiquiatría funcional, o sea, ahora hay una rama de psiquiatría funcional donde se trabajan pacientes con ataques de pánico, bulimia, anorexia. Claro, Todo eso. ojo, perdón, Coco, además que hay el triptófano, que es el aminoácido esencial que es
que es el precursor de la serotonina, que si tú no comes fuentes, o sea, fuentes válidas de este aminoácido, o sea, que tengan un aporte importante de este aminoácido, tú no produces serotonina en la cantidad que se necesita para mantener el estado de ánimo bien, ¿no? Eso es importante aclarar. Que han encontrado en los estudios que se están haciendo específicas para psiquiatría es que cuando las personas tienen, específicamente las mujeres, tienen hipocloridria cronificada, tienen un riesgo muchísimo más elevado a desarrollar depresión, ansiedad y problemas mentales. Motivo, la proteína no se descompone. Ah, no, claro, y no absorbes todos esos aminoácidos. No hay precursores, si no tienes fenanalina, no vas a tener precursores para la dopamina. Pero ya ahí sí, no, ahí Coco tienes toda la razón, porque ya ahí hay una condición, o sea, lo que yo no te decía que quizás falta mucha más investigación es el hecho de que comer ciertas proteínas o esta proteína puede condicionar un estado de ánimo particular. Pero lo que sí es que si tú tienes una hipocloridria, que es que tú, por bien sea por el Helicobacter pylori o porque estás envejeciendo también, a veces con el envejecimiento perdemos la producción de ácido clorhídrico y no se digieren bien las proteínas, tú no tienes bloques para producir todos los neurotransmisores del placer. Así, es una persona que está probablemente condenada a tener trastornos de salud mental. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Pero ahora vamos a ir a algo que nos interesa a todos, hombres y mujeres. Si no estamos descomponiendo la proteína, no tenemos esos aminoácidos disponibles para reconstruir y crear músculo, ¿podemos tener músculo? No. O sea, es que para mí, francamente, la hipocloridria es la puerta a tantas condiciones fisiológicas y psicológicas y mentales. O sea, tú tienes falta de acidez en el estómago y vas a tener muchos problemas de salud. ¿Cuál va a aparecer primero? Va a depender de tu cuadro genético. Sí, pero es que imagínate, ya hasta nada más el hecho de que tú no absorbas bien la vitamina B12 porque tienes una hipocloridria y no estás absorbiendo bien la vitamina B12, tu cerebro no funciona bien. Ya nada más por ahí, porque haya una deficiencia de B12, tu cerebro no va a funcionar bien. La vitamina B12 no es solo para la función cerebral, también para la producción de células de glóbulos rojos y muchas otras cosas. O sea, y bueno, el cuento es que, y esto es muy común por estas conductas alimentarias erróneas que se solucionan muy fácil con estos antiácidos que venden al líbito. Y es la verdad, tienes toda la razón. O sea, ciertamente yo creo que es un problema de salud pública. Los problemas para mí mira, yo llevo casi 20 años hablando de tomar vinagre de sidra de manzana. Cuando nadie hablaba, porque lo primero cuando... Yo hablaba muchísimo. Bueno, pero tú seguro antes que yo. Pero, o sea, que empiezas a ver cómo el cuerpo funciona y es Basic 101. O sea, ¿por qué no todo el mundo sabe esto? Y cada problema de salud siempre encuentro que hay un enlace en algún lugar que o bien no estás descomponiendo bien la proteína o no estás activando la vesícula biliar para tener bilis para digerir bien y empiezas a sacarle hojas a la cebolla. Y siempre te llegan al intestino o al estómago. Total. Entonces, vinagre de sidra de manzana, ¿qué piensas? Espectacular. Magnífico. No me lo tomo en shot. Diluido mejor, ¿verdad? Me lo tomé diluido por mucho tiempo, pero ahora lo que hago es que lo uso mucho en mis ensaladas. Ah, claro. Siempre. Y es lo primero que me como y entonces cuando no lo uso en shot. Pero tuve por un tiempo usándolo, me parece genial. Además que,
o sea, especialmente el de sidra de manzana, es maravilloso. O sea, tiene muchas otras cosas espectaculares. Tiene polifenoles, o sea, no, porque tú también puedes lograr muchas cosas desde el punto de vista de, por ejemplo, esos picos de glicemia que puedes evitar con el ácido acético del vinagre. No tiene que ser el de sidra de manzana para el pico de glicemia en particular. Pero el de sidra de manzana no solamente te hace regular esos picos porque él inactiva las enzimas que ayudan a la absorción de carbohidratos. Entonces te hace que puedes absorber los carbohidratos, pero no haces esos picos violentos que son tan perjudiciales. Eh, pero además te aporta muchas otras cosas. Okay, definitivamente soy un sí completo al vinagre. Total, yo viajo con mi vinagre de sidra de manzana, siempre he sido una obsesa, total. Sí, bueno, Porque parece es algo que yo creo que es un preventivo tan sencillo. Incluso las personas dicen, fui a México de vacaciones y me puse enfermo del estómago. Señores, señoras, llévense el vinagre de sidra de manzana. Ustedes van a mantener un pH de 1 espectacular. y ahí se mueren todas las bacterias. O sea, ahí no hay bacterias. Gente que le cae muy mal porque tiene ya irritado el estómago. Claro. Eso es importante decir. Por ejemplo, el limón es espectacular para el estómago, pero si tú ya tienes una úlcera, el limón cae en una herida y tú dices, no me cae, porque es que hay un problemita ahí que hay que solucionar antes de sumarlo, ¿ok? Porque pasa mucho que mucha gente me dice, yo estaba sufriendo y me tomé el vinagre, porque yo hacía muchos videos promoviéndolo. De hecho todavía los hago, no tanto como antes, porque hago ya demasiado contenido en muchas otras áreas, pues no solo alimentación. Pero que me cayó horrible porque y cuando le empiezas a hacer los antecedentes, a preguntarle, es una persona que tiene una úlcera. Oye, ¿podemos curar una úlcera con alimentación? Sí, definitivamente. No, se lo he hecho miles de veces. ¿Cómo empiezas? O sea, cuando tú empiezas a sacar los azúcares, porque la mayoría de los problemas estomacales están relacionados o con una infección por Helicobacter, pero el Helicobacter, es importante decirlo, es una bacteria que incluso hay cepas que pueden vivir con nosotros y no nos hacen nada. El problema es cuando hay un tipo de esta bacteria que crece desmedidamente, que es muy patógena y empieza a erosionar las paredes del estómago y el estómago deja de producir ácido clorhídrico precisamente porque a la bacteria le conviene que esa producción esté mermada. Entonces, hay un común denominador en todas las personas que tienen la infección con el Helicobacter, es que tienen una mala alimentación en la mayoría de los casos. O sea, es como o tuvieron en algún momento de su vida muy mala alimentación. Entonces, cuando empiezas a corregirle la alimentación, eso es increíble. Empiezas a sacar el azúcar, las harinas refinadas, carnes procesadas o alimentos procesados y le empiezas a hacer una dieta integral. Le empiezas a dar avena integral, buena de verdad, no avena precocida. Yo he hecho dietas que prácticamente son monodietas de avena y es impresionante cómo la gente en la mayoría de los casos responde muy bien. Porque hay otra cosa también que entender, Coco. Hay personas, por ejemplo, cuando yo me hice vegetariano, yo no podía comer legumbres, me caían malísimos. O sea, yo me agarraba un poquito de legumbres y era que me ponía así, me daban cólicos, no podía dormir. ¿Por qué? Porque mi flora no estaba, era una flora proteolítica completa y eso pasaron meses que yo era escogiendo cuáles me caían mejor. Entonces pasa mucho, especialmente con la gente que sufre de colon, que empiezan a sacarse las cosas buenas porque les caen pesadas y claro, lo que le cae fácil es porque no tiene fibra. Entonces eso es comida procesada en la mayoría de los casos. Entonces se empiezan a quedar con lo que los hace sentar mejor en este momento, pero probablemente están perpetuando una enfermedad. Entonces, digo todo esto porque hay muchas cosas que tenemos que entender que es un proceso lento, ¿ok? Especialmente con colon, por ejemplo, como te decía, las personas que tienen una colitis, no es que tienen que renunciar a todas las fuentes de fibra, tienen que escoger las que mejor le caigan poquito a poco, muchos probióticos, para que las bacterias crezcan y ayuden a la digestión de esa fibra y puedan darle frente a cualquier alimento, pues. E incluso se han hecho estudios donde personas que no han tenido esa población bacteriana, se empieza con un grano. O sea, tú empiezas con una legumbre, una. O sea, yo empecé así con la que me caía mejor. Una alubia, una. No dos, una. Correcto. Y luego dos y poco. Bueno, yo hoy me puedo comer una olla de lentejas y no me da gases. O sea, todavía hay unos que me dan un poquito de gases como los frijoles rojos. No sé cómo le llaman ustedes. Las judías rojas. Nosotros le decimos caraotas rojas en Venezuela, pues. Esas todavía me dan un poquito de gases, pero de resto todas me puedo comer mucho y no podía antes. Entonces,
Pero volviendo a tu pregunta, yo he logrado ver cómo personas que tienen úlceras, que tienen Helicobacter, que han tenido gastritis atróficas, mejoran de una manera pero impresionante cuando tú le empiezas a sacar los procesados, el azúcar y empiezas a llenarlo de cosas maravillosas. El cuerpo es una máquina perfecta capaz de regenerarse y sanar siempre que tenga a disposición la materia prima correcta. Si tú le das al cuerpo lo que él necesita, él hace milagros. Esa es la gran verdad. Simón, ¿es posible curarse de una enfermedad supuestamente crónica por la medicina moderna? Aclárame un poco tu pregunta. Si la farmacología puede curar completamente. No, ¿puede una persona curarse de una enfermedad? O sea, las patologías hoy en día casi siempre cuando se diagnostican a largo plazo es Estás condenado. estás condenado. No, yo creo que eso no es así. O sea, yo creo definitivamente que muchas de las enfermedades crónicas que antes considerábamos que el paciente estaba condenado a padecerla de por vida, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión. Antes un paciente se diagnosticaba con hipertensión, tú ni siquiera le hablabas de la alimentación. Era, bueno, si quiere bajar un poco la sal, tome esa pastilla y usted está condenado a esa enfermedad para el resto de su vida. No, yo he tenido, pero cientos de pacientes con diabetes que si no la han, o sea, no han erradicado completamente la enfermedad, por lo menos han reducido las dosis de medicamentos a un nivel casi ínfimo, ¿ok? Que es muy poco lo que necesitan la farmacología, o los fármacos para controlarla, porque han dado un vuelco impresionante a liberarse de la enfermedad y de los medicamentos. O sea, yo siento que definitivamente muchas de las cosas o de las enfermedades que en algún momento se pensaban que las personas estaban condenadas a ser un paciente con esa condición por siempre, hoy precisamente el conocimiento de alimentación y una alimentación bien planificada puede sacarlos de ese hueco. O sea, estoy completamente convencido, definitivamente. Dentro de esa alimentación saludable que tú promueves con mucha pasión, hablas mucho del ayuno intermitente. Sí. ¿Es el ayuno intermitente algo que una persona vegana o no vegana puede adoptar de manera saludable para lograr metas de salud e incluso de peso? Sí, el ayuno intermitente es una estrategia maravillosa para la mayoría, no todos. Para la mayoría de la gente es una estrategia muy cómoda, muy fácil de aplicar cuando se hace progresivamente y le pueden sacar mucho provecho y puedes sacarle provecho siendo vegano, no vegano, en cualquiera de los escenarios, es la verdad. Obviamente hay personas que no pueden practicar ayuno, mujeres embarazadas, los niños, adolescentes, personas que han tenido trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, ¿ok? Son personas que el ayuno no les es beneficioso, pues. Pero en la mayoría de los casos sí. Y lo que sí le digo a la gente cuando lo vaya a practicar, lo practique progresivamente. Vaya viendo cómo su cuerpo responde. Porque también tengo muchas amigas que agarran y se ponen a hacer ayuno y ven que los resultados, porque los resultados del ayuno son muy buenos, muy rápidos. Entonces ya empiezan a hacer ayunos larguísimos, empiezan a dejar de ver la menstruación. ¿Por qué? Esta pregunta es excelente, interesante. ¿Por qué una mujer que hace ayuno podría dejar de ver la menstruación? El cuerpo de la mujer, cuando menstrua realmente, es porque estás ovulando, porque tu cuerpo se siente en capacidad de gestar, de poder cargar un bebé, que es algo muy demandante. Entonces, cuando tú sometes el cuerpo de una mujer a restricciones muy fuertes, por ejemplo, especialmente cuando hacen ayunos muy prolongados y además lo acompañan de dietas hipocalóricas muy fuertes, el cuerpo dice, aquí no se puede tener un bebé. Vamos a apagar el sistema reproductor, que es el más importante dentro de la fisiología de la mujer. Vamos a apagar esto porque esta señorita no está capacitada para gestar en este momento. Cuando ella tenga todo lo que necesita, lo volvemos a aprender. No está bien. ¿Okay? Y cuando hablamos de extendido, ¿estamos hablando de 16 horas o estamos hablando de...? Más de 16 horas. Muchas amigas, la mayoría de las amigas mías que han tenido problemas con el ayuno de amenorrea, o sea, que se desaparece la menstruación y se paran los ciclos, es porque suelen hacer ayunos de 20 horas, de 24 horas o ayunos de no sé cuántos días y los intercalan. Y la mayoría de las mujeres que hacen un ayuno de 12 horas, yo creo que a la mayoría uno de 12, de 14 le va a ir súper bien. ¿Ok? Y escuchar tu cuerpo, porque yo, por ejemplo, hago ayuno 16-8 y lo hago hace muchos años antes, bueno, muchos años no, porque yo en este mundo tengo apenas 10 años, pero en el mundo de hacerlo bien, ¿no? Pero
una de las cosas que apenas empecé con este mundo de la alimentación saludable y de un estilo de vida saludable, que aprendí mucho, era medicina ayurveda. Entonces, en India se considera que tú no deberías ir a dormir con comida, o sea, digiriendo. Entonces ellos consideran que debes 4 horas antes de dormir, tú no deberías comer. Y ese es uno de los retos más difíciles que tengo en mi vida. Especialmente porque aquí se cena, la cena es la comida más Pero grande. por favor, y mi marido es un chef espectacular, que te estoy hablando, que estás invitada a mi restaurante de cocinita en Miami, en Brickell. Quiero que vengas porque te vas a quedar loca en las cosas que hacemos y es vegano. Y cuando ahí vas a entender, ahora entiendo por qué es vegano y está tranquilo y nunca extraña la carne, porque hacemos cosas impresionantes. El cuento es que mi marido llega a las 9 de la noche y ese es el momento donde él cocina las cosas más espectaculares del mundo. Y cuando estaba mi hijo, ahorita mi hijo la semana pasada no, el domingo lo acabo de llevar a estudiar medicina, ya lo dejé, pero él vivía con nosotros y ellos comían cosas espectaculares y yo no siempre lo logro. Los viernes ya me relajo un poquito y digo, bueno, si es el viernes que voy a comer en la noche, es el viernes, si no el sábado, escojo un día pues. Pero trato de no comer 4 horas antes de dormir. Y a mí me funcionó por mucho tiempo esta técnica. Es más, vi los resultados, vi que dormía con más calidad, tenía más calidad de sueño. Y como me gusta entrenar en ayunas, entonces sin proponerme un protocolo de ayuno, decir voy a hacer ayuno intermitente, siempre estuve haciendo durante esta era de mi vida un ayuno intermitente de 16-8, sin forzarlo. Y es una cosa que suelo decirle a las personas que hacen ayuno. Yo de hecho tengo un mini curso rápido donde aprendes cómo hacerlo bien, pues, rápido. Siempre le digo, empieza con 12 horas, luego 14, luego 16 y vas viendo cómo te vas sintiendo. Todo escuchando a tu cuerpo. Tu cuerpo es una guía perfecta. Siempre te va a decir cuando las cosas no las estás haciendo tan bien y qué no le va bien. Y hay personas que definitivamente un ayuno de 16 es mucho y no les va bien. Y también es importante también comprender que hay dos fases, una fase folicular y una fase lútea en la mujer, ¿ok? Que hay la fase lútea, que es después de la ovulación. Esa etapa después de que ovula suele ser más difícil hacer ayunos prolongados. Es importante que lo tengan en cuenta también todas las mujeres que nos están escuchando, porque si empiezan a hacer un ayuno y ya pasaron su día de ovulación, esa es la etapa donde el ayuno suele ser menos aceptado para el cuerpo de la mujer. Claro, porque ahí es donde la progesterona tiene que estar activa y... Progesterona, claro, el cuerpo lúteo es el que produce progesterona, por eso se llama fase lútea. Entonces, ahí es donde viene el cuento. Especialmente en los ayunos que son muy extremos, que haces ayuno y haces una dieta muy restrictiva, muy hipocalórica, y entonces estás como que quieres perder todo el peso del mundo y bueno, yo creo que todas esas cosas muy extremas nunca terminan bien, porque después te desatas. Bueno, y también sabes qué pasa, que es algo que hemos descubierto recientemente, o sea, 2016, premio Nobel, el descubrimiento de la autofagia, de qué es lo que ocurre cuando nosotros no comemos, y ahí todos vamos a activar mTOR, o sea, todos estamos ahí, yo fui la primera y pequé de eso, porque claro, autofagia, rejuvenecimiento, ¿quién no quiere esto? Muchachas, ya, olvídate. Y a mí me pasó, o sea, yo llegué al punto que yo comía una vez al día, cada 24 horas, yo de hecho no soy una persona grande, no soy muy comedora, nunca he sido muy comedora, pero claro, si vas de no ser muy comedor a comer una vez al día, todos los días del mes, por años, pues llegó el punto que mi periodo de repente se retiró. Y yo dije, amenorrea, ¿pero qué ha pasado? Ya tu cuerpo está gritando, párate, pasaste. Pero las investigaciones que tenemos ahora en el 2024 sobre el ayuno intermitente para mujeres no las teníamos en el 2018. No. Entonces, yo, claro, de hecho, todavía hay mucha investigación en hombres y muy poca mujer. O sea, sigue habiendo muchos resultados en hombres, pero ya cada vez, precisamente por ese tema, tenemos más resultados en mujeres. Exacto. Y entonces ahí es donde yo empecé a investigar y no sé tú qué piensas, yo le recomiendo a una mujer que haga cíclico, o sea, principio del mes tienes la testosterona elevada, tienes el estrógeno, están ahí a flor de piel y las mujeres estamos más motivadas, tenemos más concentración, ahí ayuna, si tú quieres hacer un ayuno de 24 horas y tu cuerpo ya está acostumbrado y ya llevas tiempo, ningún problema, pero cuando cae el día 12, ojito, porque si sigues con ese ciclo, lo que tú dices es que es que no vas ni a ovular. Bueno, pero tú lo dijiste mejor que yo. O sea, grábenlo de que dijo ella, ya está perfecta. Claro, la fase folicular es la fase más donde el ayuno es más bienvenido para el cuerpo de la mujer y la fase lútea es donde ya no puedes irte a esos ayunos tan extremos.
Hay mujeres que les va bien, hay mujeres que hacen unos ayunos súper extremos y les va bien, pero tienes que escuchar a tu cuerpo. Y lo que tú dices, para la mayoría de las personas, siempre que hablamos acá, hay personas que son distintas, ¿no? Y lo que a la mayoría le va quizás, la medicina es muy compleja. Pero, como tú dices, lo dijiste perfecto. Gracias. La fase folicular, que es la primera fase del ciclo, es donde tenemos esas hormonas perfectas en la mujer para que sea bienvenido un ayuno, incluso prolongado, pues. Doctor Simón Álvarez, tú y yo podríamos hablar, yo creo, un par de días seguidos, no nos cansaríamos porque yo aprendería tanto de ti. Y yo de ti, eres guau. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en Cómo Curar. Si alguien acaba de ver ese episodio y estaba pensando en hacer un cambio de estilo de vida, dame un último pensamiento de qué les dirías de cómo empezar y por qué. Yo pienso que lo más importante cuando van a hacer un cambio de alimentación o un cambio en estilo de vida es que se eduquen bien, que sigan a profesionales que realmente estén capacitados y que se den la tarea de hacer los cambios bajo la evidencia científica, bien educados, porque cuando hacemos las cosas por moda y por impulso, estamos condenados al fracaso. Entonces, esto, especialmente si realmente quieres que sea un estilo de vida y no una dieta que va a tener una fecha de culminación y que luego todo lo que ganaste lo vas a perder porque fue eso, una emoción pasajera, tienes que educarte. Para mí la educación, o sea, aprender, leer, estudiar sobre lo que vas a hacer es fundamental para que sea sostenible en el tiempo. Doctor Simón Álvarez, si alguien no te ha visto sin camiseta, por favor, vayan a buscarlo en redes sociales. Ahí van a ver cómo la musculatura no tiene está... nada que ver con que comas carne o no comas carne. Exactamente. Tú Sí, tienes ¿verdad? músculo no para dar y regalar, porque sé que tú lo quieres para ti, pero... Lo quiero todo para mí. Lo quieres todo para ti. Pero ahí se puede demostrar que si una persona conoce cómo hacerlo, se puede ser vegano y se puede ser saludable. Claro, Coco. Y tengo un manual gratuito en mi página web de cómo dar los primeros pasos para alimentaciones vegetarianas o veganas. Así que siempre hay información para hacerlo bien. Pues muchísimas gracias, doctor Simón Álvarez, por estar en Cómo Curar. Gracias a ti. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.